continuidad a las sesiones de ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a darle solución a ecuaciones diferenciales de tipo parcial de orden 2. Para esto, bueno, la forma en que debe tener la ecuación siempre va a ser de una forma, va a ser A que multiplica a, bueno, A que define una constante, que va a ser multiplicado por la segunda derivada de Y, más B que va a ser multiplicado por la primera derivada de Y, más C por Y, todo esto igual a 0. Ese es el primer caso que vamos a ver, porque toda esta puede ser complementada con otra función extra. Entonces, bueno, la solución del tipo 1 ya va a tener un poquito más de lógica toda esta parte de los tipos de soluciones cuando hagamos ejemplos de estos ejercicios. Pero primero, la solución, siempre que las raíces, bueno, siempre que la solución del modelo cuadrático de una función cuadrática, las m sean iguales, entonces las soluciones particulares y de t van a ser igual a la constante 1 multiplicada por e elevada a la m1 por t más c2 multiplicado por t por e por m elevado a la m2 por t. Ahora, en dado caso que existan soluciones de la función cuadrática y que estas sean diferentes, entonces la solución particular de la ecuación va a ser y de t igual a c1 por e a la m1 por t más c2 por e por m2 por t elevado a la m2 por t. Ahora, en dado caso de que no exista solución y que esta solución se encuentre dentro de los términos imaginarios, es decir, que tengamos una raíz a la menos 1, de la forma que m sea igual a 1, sea igual a, aquí sería más menos b por i, siendo i una raíz negativa, como lo hemos mencionado, entonces la solución particular va a estar en funciones de senos y cosenos. Y de t va a ser igual al exponente de a por t, todo esto multiplicado por c1 por el seno de b de t, más c2 por el coseno de b de t. Ahora, vamos a tratar de encontrarle un poquito más de lógica a estas soluciones particulares con el primer ejercicio. El primer ejercicio va a ser 2 veces de la segunda derivada, más 12 veces la primera derivada, más 18 veces el valor de y. Ahora, para encontrar la solución, primero tengo que tenerla en una forma que sea un poquito más accesible. Entonces yo voy a decir, o lo que tenemos que decir aquí, es que voy a transformar las derivadas en términos de su grado que tengan. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Para empezar, podemos decir que la primera derivada va a ser igual a como si nosotros tuviéramos un término m. Nosotros podemos expresar que la primera derivada va a ser igual a un término m. La segunda derivada, como es 2 veces la primera derivada, o se expresa el doble, lo que nosotros vamos a terminar expresando con ese término, o lo podemos transformar más bien, podemos reexpresar en términos cuadráticos. Aquí generalmente en muchos de los libros se utilizan un término lambda, pero para hacerlo más amigable vamos a tomar ese valor de m. Entonces, en función de esto, nosotros lo vamos a sustituir en este término. Entonces, nosotros podemos reescribir nuestra ecuación como 2 por m elevado al cuadrado, todo esto más 12 por m, y bueno, el y en este caso como no es una derivada, quedaría de esta forma. Entonces nosotros hemos expresado este término, la ecuación número 5, la hemos expresado como 2 veces m al cuadrado más 12m más 18. Lo que tenemos aquí es una función cuadrática, entonces hay que darle soluciones a las m, hay que buscar los valores de m que esto lo hacen 0. Pero primero vamos a tratar de simplificarlo. Observemos que todos son múltiplos de 2, entonces voy a dividir cada término de la ecuación, ambos lados, todo entre 2. Entonces el primero sería 2 entre 2, me va a dar 1. Luego 12 entre 2 me va a dar 6. Y luego 18 entre 2 me va a dar 9. Y luego 0 entre 2, pues evidentemente me da 0. Nosotros podemos expresar esta ecuación de la siguiente manera. M cuadrada más 6m más 9. Entonces hay que encontrar las dos soluciones particulares de m que, bueno, solucionan esa ecuación, que dan esa igualdad a 0. Existen varios métodos, ya sea encontrar dos números que multiplicados por sí den el segundo y que sumados den el segundo, y que multiplicados por sí mismos den multiplicados a la vez den el tercer término. Pero aquí voy a explicarles un método nuevo.
Este método es el método a través del cual sale la fórmula general para solucionar estos problemas, fórmula general que conocemos desde la prepa. Entonces vamos a tratar de darle esa solución. Lo primero que voy a hacer es, voy a agregar ese término cuadrático, es decir, voy a separar mis términos y voy a agregar un paréntesis en la ecuación para poder separarlos. Es decir, me voy a olvidar por el momento de este término 9. Es decir, vean, agrego dos paréntesis para que no se vea afectada la ecuación. Entonces voy a tratar de completar el término cuadrático con estos dos. Lo que voy a hacer es, voy a dividir este término, 6m, me voy a olvidar del m, y lo voy a dividir entre 2. Y después lo voy a multiplicar al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Primero, nosotros sabemos que el término cuadrático, para que no nos confundamos, sabemos que el término cuadrático está dado de la siguiente forma. Está dado por a, vamos a ponerle a mayúscula, está multiplicado por x al cuadrado. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a poner que tengo a más b y que estos están elevados al cuadrado. Entonces, si esto es cierto, lo que nosotros tendríamos sería a veces cuadrada más 2 veces ab más b cuadrada. Veamos la forma. Déjenme corregir este detallito. Lo marca bien. Lo que tenemos es que a más b cuadrada va a ser igual a cuadrada más 2 veces ab más b cuadrada. Entonces lo que voy a tratar de hacer es esta parte que tengo aquí lo voy a tratar de transformar en esto. Lo que observo es lo siguiente. Es que si esto es cierto, yo puedo decir que, olvidándome del 9, no lo voy a considerar, puedo decir que a cuadrada va a ser igual al término que nosotros tenemos como m cuadrado. Veamos. A cuadrada, nosotros habíamos definido esto. Vamos a ponerle primero aquí por texto para que se separe. Esta es función cuadrática. Función cuadrática. Cuadrática. Está por lo menos el texto que nos separa. Entonces nuestra función cuadrática, si esto es cierto, nosotros podemos decir que como m cuadrada está en el primer término va a ser igual a cuadrada, y también podemos decir que 2 veces ab va a ser igual a 6m. Eso es lo que nos hace falta encontrar, es b, ¿no? 2 veces ab va a ser igual a 6m. Perfecto, veamos lo escrito. Lo que tengo yo entonces es que a cuadrada es el primer término, que es m cuadrada, y luego 2 veces ab es el segundo término, que es 6m, va a ser igual a 6m. Entonces, si esto es cierto, si yo le saco raíz cuadrada en ambos lados de esta ecuación, lo que yo tendría, vamos a ponerlo bajito de esta, lo voy a hacer paso por paso para que no nos perdamos. Si yo le saco raíz cuadrada a ambos términos, es igual. Squared. Si yo recuerden que cada que se hace este tipo de ecuaciones matemáticas hay que hacerlo de ambos lados, si no la igualdad se rompe completamente. Entonces hay que expresarlo en ambos lados. Listo. Si yo le saco raíz de ambos lados, entonces los cuadráticos se van. Y entonces podemos definir que el término A va a ser igual al término M. Vean, aquí está, con el procedimiento, ¿no? Nosotros sabemos que A va a ser igual a M. Sea más, menos, A siempre va a ser igual a M. Entonces yo puedo sustituir en esta ecuación el término de A. Entonces 2 veces AB va a ser igual a 6M. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale A. Nosotros ya sabemos que A vale el término M. Veamos. Listo, ¿no? Sustituyendo tenemos que 2A, que es M, por B va a ser igual a 6M. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar el valor de B.
Entonces b va a ser igual a la siguiente ecuación. Recuerden, está multiplicando el 2m. 2m está multiplicando a b, entonces como está multiplicando va a pasar dividiendo y entonces tenemos esto. Entonces m entre m se va a ir, se hace 1 y luego 6 entre 2 nos da 3 o la mitad de 6 es 3. Entonces lo que tenemos es que el valor de b simplificado es igual a 3. Bueno, les pasa para abajo. Entonces ya tenemos, miren, tenemos el valor de a, que a es igual a m, y el valor de b va a ser igual a 3. Pero nosotros aquí veamos que nos hace falta nuestro término, nada más considerando, olvidándonos de 9, nos hace falta nuestro término, como lo tenemos acá, tenemos a cuadrada y 2 veces a b, nos hace falta el término cuadrático, el término b cuadrado. Entonces, si b es igual a 3, entonces b cuadrada tendrá que ser igual a 3 por 3, que en este caso sería 9. Veamos, aquí está. Si b es igual a 3, entonces b cuadrada es igual a 9. Entonces voy a agregar este 9, pero lo voy a agregar en términos de 0. Nosotros sabemos que cuando nosotros agregamos algo a la ecuación, se rompe la igualdad. Hay que cuidar mucho eso. Entonces para agregarlo, tengo que agregarlo como en forma de 0. Tendría que ser 9 menos 9. Esto es igual a 0, ¿cierto, chicos? Perfecto, entonces veámoslo, siempre escrito. 9, voy a agregar este 0. Para no afectar mi ecuación, lo voy a agregar aquí. Entonces, quedaría de la siguiente forma para no afectar mi ecuación. Me regreso a la ecuación que tenemos como número 10. Y ahí le voy a agregar un 0 a esa ecuación. ¿De qué forma? Simplemente le voy a agregar más 0. Y como el 0 no tiene ningún valor, evidentemente no afecta mi igualdad. ¿Cierto? No he cambiado nada, la 9 más 0 se va a volver a ser 9, entonces no cambia. Pero como yo sé que 9 es igual a 9 menos 9 de lo que veníamos arrastrando en la parte de arriba, lo que me va a quedar es la siguiente manera. Evidentemente hay formas más sencillas. Esta, como es una raíz completa que nos va a dar términos iguales, ya desde podemos inferir el resultado. Pero bueno, para ya ecuaciones donde la solución es diferente, entonces ya tiene más sentido esto. Vean cómo el 0 lo agregamos como 9 menos 9 y entonces ya le puedo agregar ese 9 dentro del paréntesis. Más 9. Vemos cómo nada más estoy tomando el 9. El 9 negativo se queda fuera. No nos interesa por el momento, lo que nos interesa es esto. Pero esto es exactamente lo tenemos de la forma 9a cuadrada más 3 veces ab más b cuadrado. Entonces ahora ya puedo hacer la integración, ya que lo tenemos de la forma como nos pide esta ecuación. Sabemos cuánto vale a cuadrada. A cuadrada vale a m cuadrada. 2 veces AB, ya habíamos definido que vale 6m, y luego b cuadrada vale 9. Entonces veamos que ya tenemos todas esas condiciones en la parte del paréntesis, m cuadrada más 6m más 9. Entonces, si eso es cierto, nosotros ya lo podemos retomar de la siguiente manera. Va a ser a más b cuadrada según la ecuación que tenemos al principio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es simplificar nuevamente nuestra ecuación. La podemos reescribir, ya que ya lo podemos definir en la parte de arriba, y agregamos los valores, como m más 3, todo esto elevado al cuadrado. Listo, tengo m más 2 elevado al cuadrado, todo esto 9 menos 9, aquí se va a hacer 0, entonces vamos a reescribirlo. Entonces va a ser 0, y entonces nos queda que m más 2, perdón, aquí me estoy equivocando, no es 2. Recuerden que b era 3, entonces hay que corregirlo, ¿no? Entonces, m más 3 y m más 3. Perfecto, entonces m más 3 elevado al cuadrado va a ser igual a 0. Entonces el cuadrado se va, evidentemente. Ya que podemos sacarle raíz de ambos lados, la raíz de 0 es 0. Y la raíz de esto me queda esta parte. Entonces con esto nosotros despejamos el 3. Entonces sumando pasaría restando. Y entonces solamente tenemos una solución, o lo que es para la solución de este tipo de problemas, es dos soluciones.
Primeramente vamos a poner que m es igual a 3, lo cual se puede inferir para este tipo de ejercicios que m1 va a valer 3 y que m2 tiene exactamente el mismo valor. m2 vale exactamente lo mismo. Entonces tenemos que m1, dada la solución de que el m particular nos da 3, porque recuerden que aquí sería más menos la raíz de 0, pero aquí no afecta. Entonces tenemos 3 y 3. M1 3, M2 3. Me voy a la parte de arriba, lo que explicábamos al principio, y veamos. Cuando tengo que es tipo 1, cuando M1 es igual a M2, la solución particular de nuestra ecuación la tenemos aquí. Entonces lo único que hay que hacer es sustituir M1 y M2. Vamos a... Un segundo, déjenme tomar la ecuación. Recuerden, es el tipo 1 de la solución. Ecuación tipo 1, y entonces nada más hay que sustituir. Donde haya M1 va a ser 3 y donde haya M2 va a ser 3. Entonces la solución particular para mi ecuación diferencial de orden 2 de la forma 2 veces y cuadrada más 12 veces y, perdón, 2 veces la segunda derivada de y más 12 veces la primera derivada de y más 18 veces y va a ser igual a 0. La solución particular está dada por y de t, va a ser igual a c1 por e a la 3 más c2 por t por e a la 3t. Bien, esa sería la solución y por el momento ahí terminaríamos, pero no tiene caso terminar hasta ahí. Lo que debemos hacer ahora es, vamos a comprobar que esa sea la solución particular y después vamos a tratar de darle solución. ¿Cuánto valdrían esos C si tuviéramos condiciones iniciales? Para empezar, bueno, vamos a comprobar que vamos a meterla primero. Vamos a tratar de determinar esos valores de las constantes. En general debería de ser así. Vamos a definir términos. Por ejemplo, yo puedo definir, no sé, que y valuada en 0, el término valga... ¿qué será bueno? Valga 1. No, valga 0. Ok, lo que voy a decir es que cuando el término y en el tiempo 0 valga 0, entonces toda la ecuación va a valer 0. Lo que voy a decir después es que cuando y valga 1, bueno, la ecuación tendrá que valer 1. O sea, va a pasar en esos puntos. Recuerden que aquí lo que se trata de hacer es encontrar un punto, una ruta, vaya, una ecuación, un comportamiento. Entonces, en esas condiciones, nosotros vamos a tratar de solucionar, encontrar los valores de las constantes. Entonces, voy a empezar. Primeramente, voy a sustituir el valor de 0 donde esté en y de t. Recuerden que estamos hablando en 0. Entonces, en y de 0, ponemos 0 donde haya t. Voy a sustituir su valor que es 0. Déjenme explicarlo, déjenme meterlo. Vean, donde tengo que y de t valga 0, entonces tengo que y0 va a ser igual a c1 por 3, y aquí estaba multiplicado por 0, pero como 0, t es 0, le ponemos 0. Lo mismo en esta ecuación, pero todo esto, según la ecuación, debería de valer igual a 0. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es sustituir, vean, aquí hay un 0 que multiplica toda la ecuación en la parte de abajo, que es el C2, se va a ir en automático, porque 0 por cualquier término va a ser 0. Y entonces, igual en la parte de aquí, vean, 3 por 0 se vuelve 0 y cualquier número elevado a la 0 por regla de los exponentes se vuelve 1. Entonces, vámonos a dejarlo expresado. Lo que nosotros acabamos de detectar es que C1, bueno, déjenme meterles aquí el paréntesis el 1, para que no se pierda mayor problema aquí, miren. Recuerden que e elevado a la 3 por 0 se vuelve e elevado a la 0. E elevado a la 0 lo pueden meter en su calculadora y les va a dar 1. Aquí tenemos c por 0 se vuelve 0 y 0 por 1, este sabemos cuánto es, se vuelve 0. Entonces nosotros podemos definir que c1 va a valer igual a 0. Esto en la condición de 0, entonces va a pasar por esa función. Entonces ya sabemos cuánto vale c1. c1 valdría 0. Entonces, bueno, lo podemos sustituir directamente en la ecuación. Vamos a dejarlo.
como C1 vale 0, entonces ya no es necesario incluirlo. Nuestra ecuación tendría que ser de la siguiente forma. Ya que va a multiplicar, recuerden que esta parte, miren, ya la estoy eliminando. ¿Por qué? Porque aquí al sustituir 0, bueno, voy a hacerlo para que no haya problema. Voy a meterle donde está C1 el 0. Y bueno, vemos el ejemplo, ¿no? Veamos. Donde estaba el C1 yo le pongo 0. Entonces 0 por E a la 3T, no importa cuánto valga 3T. Esto se va a volver 0. Entonces de ahí que nosotros podemos definir que la ecuación, ya sustituyendo el valor de 0, sea igual a C2 por T por E a la T cuadrada. Bien, ahora lo que me hace falta es encontrar el valor de C2. El valor de C2 lo voy a encontrar cuando sustituya el término de Y1. Vamos a hacerlo. Entonces cuando t vale 1, va a ser igual, voy a poner así, a la siguiente ecuación. Todo esto, recuérdenlo, tiene que ser igual a... Veámoslo. Ajá, todo esto, recuerden que y aquí está, miren. Y en 1 va a ser igual a 1, entonces y al lado del 1 va a ser igual a c por 2 por t. Ah, aquí nos falta un 1. Recuerden que todo t va a ser un 1. Perfecto. Entonces tengo c por 1 por e a la 3, se vuelve 3, se vuelve 1. Vamos a dejar sin los paréntesis, voy a eliminar ese 1. Recuerden que cualquier número multiplicado por 1 va a ser el mismo número. Entonces lo podemos expresar de la siguiente manera. Ya quitando ese 1 para simplicidad, entonces tenemos C2 va a ser multiplicado por E3, va a ser igual a 1. Ahora, queremos el valor de C2, lo que tenemos que hacer es despejar ese C2. E a la 3 nos estorba. Está multiplicando, pasaría dividiendo al 1. Entonces vamos a hacerlo. Este nos estorba, pues vamos a generar la fracción. La fracción de 1 dividido por el término que es E por E elevado a la 3. Vamos, ya nos pasa para abajo. Aquí está, miren, nos quedaría así. Recuerden que está multiplicando, como está multiplicando, pasa dividiendo. Ahora, como está dividiendo, vamos a tratar de dejar de expresarlo. Está dividiendo, entonces yo lo puedo pasar arriba cambiando el signo del exponente. Esto es para simplificar la fracción. Entonces nos quedaría 1 por e a la menos 3, pero bueno, el 1 ya no es necesario expresarlo. Sería e elevado a la menos 3. Y entonces tenemos nuestra ecuación ya. Nosotros identificamos que C2 va a valer esta parte, lo que sería e a la menos 3. Entonces hay que sustituirlo en la ecuación para encontrar la solución particular. Déjenme buscarla, aquí está. Recuerden que el primer término C1 vale a 0, lo cual elimina la primera parte de la fracción. Y entonces lo voy a retomar, vamos a reescribirla para que no se pierda. Y en t va a valer a C2 por t por e a la menos 3. Lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de C2, que es e a la menos 3. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Voy a sustituir el término de C2 por el término que nosotros ya detectamos que vale C2 en las condiciones iniciales marcadas. Entonces, listo, tendríamos lo siguiente. Es e a la menos 3 por t por e. Bien, vamos a tratar de darle simplificarlo. Recuerden que e por e tienen el mismo, entonces puedo subir el exponente, se suma. Entonces la ecuación que nos quedaría, ya simplificada, el t se queda en la parte de abajo, el menos 3 tendría que subir, tendría que afectar al 3t. Y entonces nos quedaría la solución particular de nuestra ecuación diferencial. Y de t va a ser igual a t por e a la 3t a la menos 3. Ahora, ya encontramos esta es la solución de nuestra ecuación. Hasta aquí llegamos, nosotros ya sabemos cuánto vale. Ahora lo que tengo que hacer es comprobar que esta solución sea correcta. Para comprobar que esa solución sea correcta, deberá de cumplirse esta condición donde las 2 veces la segunda derivada más 12 veces la primera derivada más 18 veces el primer término sean iguales a 0. Entonces lo que tengo que hacer es tomar mi y, que esta y ya la conozco, 18y. El y que multiplica el 18 ya la conozco, es lo que nosotros acabamos de encontrar, es esta y. La tengo que derivar 2 veces. Primeramente el primer término derivada porque nos pide, miren, la ecuación contiene 2 derivadas. Voy a reescribir la ecuación de ejemplo.
la parte de abajo. Entonces yo tengo que comprobar que esa igualdad se cumple. Yo ya sé cuánto vale y, pero no sé cuánto vale la primera derivada y no sé cuánto vale la segunda derivada de y. De ahí entonces que yo tengo que derivar mi término y, que es la solución particular, esta que es la solución. Tengo que derivarla una vez, dos veces, para poder comprobar que también sea solución particular. Entonces voy a generar la primera derivada. Tengo una derivada multiplicativa, que es t por e. Entonces lo que tengo que recordar aquí en la derivada es que derivar u por v tiene que ser igual a la normal de u, que multiplica a la derivada de v, todo eso más la normal de v por la derivada de u. Esos términos, ¿no? De lo que vieron en clases de ecuación de cálculo diferencial. Entonces, si yo hago que u sea t, vamos a dejarla expresada siempre. Nunca hay que brincarnos pasos, porque si nos brincamos pasos después ya no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces yo voy a hacer que u de mi término sea igual a t, que u sea igual a t, y que v sea igual a e a nuestro exponente marcado. V va a ser igual a nuestro término e elevado a la 3t menos 3. Permítame tantito. Sería este. Bien, veamos entonces. Lo que yo tengo es que u va a ser igual a t y bueno, u va a ser igual. Entonces la derivada de t va a ser 1 y la derivada de u, aquí hay que tener mucho cuidado porque la derivada de v, pues bueno, se baja el exponente, se deriva el exponente en función de t. ¿Cuánto nos daría? Nos daría 3. Sería entonces la derivada de lo de arriba, que en este caso recuerden que es, lo derivamos con respecto de t, entonces sería 3 veces. Veamos, la derivada de lo de arriba, que sería con respecto de t, el 3 es una constante, se va, se hace 0, pero el 3t se va el 3, perdón, se va el t y nos queda la constante. Nuestra derivada sería 3 por la derivada, por el mismo término. Entonces la derivada de v, la voy a dejar, la voy a poner, esta sí la voy a poner porque es la, digamos, la complicada. Que realmente no la sigue, estas derivadas son muy simples. Bien, ajá, vean, nada más, el término se queda igual, exactamente igual, pero se deriva la parte de arriba, entonces ya derivamos la parte de arriba, que es 3, y listo. Entonces ya tenemos, recuerden que está la derivada de u a ser 1, porque estamos derivando con respecto de t, y entonces hay que sustituirla en la ecuación. Nosotros podemos tener la primera derivada de y, que podemos haber elegido una derivada un poquito más simple. La primera derivada de y, va a ser igual a el término de u, que es 1, no lo voy a dejar expresado. Entonces va a multiplicar a nuestra derivada de v, todo esto más v, el término de v, que multiplica, perdón, ¿sí estoy bien? El término de v, que multiplica a la, espérenme, vamos a revisar de nuevo, primero es u multiplicado por la derivada de v, entonces vamos a poner el término de u, que es t, vamos a ponerlo entre paréntesis, u multiplicado a la derivada u, que multiplica la derivada de v. Listo. Luego sería entonces v, que multiplica a la derivada de u. Que bueno, esa ya la conocemos, sabemos que es 1. Vamos a expresarlo porque si no después nos perdemos. Observemos. Bien, entonces nuestra primera derivada va a ser t por e a la menos t, que este término ya lo conocemos. Todo esto por 1 a la t. Vamos a quitar ese 1 y vamos a reagruparlo conforme lo tenemos en el ejercicio anterior, para que se vea t. Quitamos los paréntesis de aquí, no nos sirven, y el 1 también, bueno, expresado, ¿no? Entonces nuestra primera derivada de t va a ser igual a 3 veces t, este término ya lo conocemos, fue nuestra primera derivada que hicimos, nos va a servir para el próximo, lo hace más simple, más 3t
menos 3. Ahora, esta es la primera derivada. Lo que tengo que hacer ahora es derivarla por segunda vez. La segunda vez va a ser más sencilla porque es una multiplicación, ¿no? Entonces ya lo conocemos. Son dos derivadas aparte. La primera derivada tengo que derivar 3t, pero esta derivada ya la conocemos. Es la primera derivada que nosotros hicimos. Y hay que derivar esta. Esta también ya la conocemos. Es la derivada de v. Bien, entonces mi término de la segunda derivada va a ser toda la primera derivada, exactamente igual, todo eso más la derivada del valor de 3. Aquí recuerden que ya la conocemos, sería nuestra derivada de v. Y entonces la segunda derivada sería de la siguiente forma. Y listo. Bien, la derivada de este término sería lo siguiente. Nos quedaría de esta forma. Aún lo podemos simplificar. Veamos que tenemos todos los términos están a la 3t sin afectarse. Entonces lo que podemos hacer es sumarlos. Veamos primero que tenemos 3 y 3 sería 4 veces. Este sí lo podemos agrupar ya que tiene el mismo término. El otro multiplica t, lo cual no nos permite sumarlo directamente, pero sí nos permite factorizarlo. Entonces sería 4 veces e a la t, lo que habíamos visto antes. Ahí está. Veamos. Aquí está, miren, este 1 más este 3 se suman, se vuelven 4. Aquí lo que tengo que hacer es factorizar 3 veces t menos 3. Recuerden que esto lo hacemos para simplificar el procedimiento, porque si no tendríamos que escribir la ecuación larguísima en las derivadas. Entonces el 3t se ve afectado por la simplificación, aunque lo vamos a poner primero. 3t, todo esto, más 4. Y todo lo demás, bueno, ya no lo requerimos. Nos queda la simplificación. Nos queda la ecuación simplificada de la segunda derivada de esta forma. 3t más 4, que es lo que tenemos aquí. Y todo esto multiplicado por e a la 3t menos 3. Ahora ya conozco la primera derivada. La primera derivada ya la tengo. Esta es la primera derivada. Igual, miren, la podemos simplificar. Vamos a simplificarla. Podemos factorizar e a la 3 en la primera derivada. Voy a dejarlo expresado aparte abajo. Vamos a agregar una más. Va a ser 3t. Que todo esto más el término 1 que tenemos extra, ¿no? Ajá. Y déjenme eliminar aquí una parte de la primera derivada. Esta parte ya la podemos quitar y listo. Veamos, la agregué aquí, entonces ya está simplificado el 1 que está aquí y el 3t, aquí está multiplicado por 3 a la menos 3. Entonces ya tengo cuánto vale y, mi y viene en la parte de arriba. Esta es la solución particular, ya sé cuánto vale y, ya sé cuánto vale la primera derivada y ya sé cuánto vale la segunda derivada. Lo que tengo que hacer es tomar esta ecuación y sustituirlo. Siempre y cuando se cumpla que esa suma es igual a 0, entonces nuestra ecuación es correcta. Si no, cometimos un error y hay que regresarnos desde el principio y darle solución. Entonces, vamos a sustituir los valores en la ecuación. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. No la encuentro. Denme un segundo, no encuentro mi ecuación. Es esta. Listo. Ok, en la ecuación principal lo único que vamos a hacer es sustituir. Va a ser 2 veces la segunda derivada, pero nosotros ya sabemos cuánto vale la segunda derivada. La acabamos de calcular. Luego nos dice, va a ser 12 veces la primera derivada, cosa que también nosotros ya conocemos. Ya sabemos cuánto vale la primera derivada. Y luego nos pide 8 veces, 18 veces el valor de y, pero también nosotros ya conocemos ese valor de y. Vamos a sustituirlo donde está el valor de y, veamos cómo tiene que quedar y quedaría de la siguiente forma. Me parece que ahí queda. Déjenme revisar aquí. Sí, se bien. Uy, miren, sí habíamos cometido un error muy grande. De una vez lo vamos a solucionar. Aquí cuando despejamos el m
es menos 3. Entonces todos los signos van a cambiar. Vamos a corregirlo desde aquí, ¿cierto? Ya desde aquí empezaba a ver que los signos no iban a permitir eliminarlo, entonces ahí estaba mal. Entonces vamos a cambiarlo. Es menos, y entonces M1 va a ser menos y M2 vamos a hacerlo. Qué bien que lo vimos. Precisamente no lo vamos a ver hasta que hagamos este tipo de soluciones. Vean. Recuerden que este M está sumando, pasa restando. Entonces M va a ser menos 3, M1 va a ser menos 3 y M2 va a ser menos 3. Entonces la solución particular cambia. El término de y cambia a menos 3. Vamos a también darles ese cambio. Recuerden. Y bueno, les decía hay que empezar desde nuevo. Pero ya aquí nada más voy a sustituir los signos para ver. C1 por E a la menos 3, C2 por T a la menos 3. Y entonces estos términos cambian. Aquí también se va a hacer. Este se queda en 0. Pero los términos de abajo vamos cambiándolos. No importa que estén en menos, que sean menos. Se vuelve, ese término va a quedar igual. Vamos a ponerle a todos antes de continuar. Siempre menos 3. Ahora vamos a ver cómo vamos. Ahí está, vean, todos tienen menos 3, menos 3, menos 3. Ahora, entonces el término de YT va a ser igual a menos 3. Y aquí va a cambiar, aquí es donde ya cambia todo, ¿no? Porque ese signo sí va a cambiar cuando nosotros hagamos la derivada. Entonces, y en 1 igual va a ser menos 3, menos 3. Y aquí cuando pasa la parte de abajo, va a estar dividiendo a menos 3. Entonces, para pasarlo a la parte de arriba, veámoslo así. Este menos 3 está aquí, vean, menos 3. Para pasarlo a la parte de arriba, tendrá que cambiar de signo. Entonces, ese signo se vuelve positivo. Entonces, nos queda a la 3. Lo cual va a afectar el término cuando nosotros lo multipliquemos. Porque entonces se vuelve positivo. Veamos, lo sustituyo, lo vuelvo positivo. Ahí está, también lo vuelvo positivo. Está multiplicando, pasaría, bueno, se suma directamente, pero también va a afectar a este 3 que ya le habíamos dicho que era negativo. Déjenme ponerlo para que no lo vayamos perdiendo. Entonces nos quedaría el menos 3t. Por ese 3 que se vuelve positivo, nos quedaría, la solución particular nos quedaría con signos cambiados, signos inversos a como los teníamos. Ese pequeño cambio, vean, nos queda en la solución particular como es menos 3t y se le suma ese 3, nos queda menos 3t más 3. Entonces ahora esto va a cambiar nuestras derivadas para poder darle solución. De hecho, como les digo, aquí yo observo que ninguno se elimina porque todos los signos son positivos. Entonces me doy cuenta que hay un error. Tengo que revisar mis signos. Y bueno, ya encontramos la solución particular de la ecuación. La ventaja es que no cambio el signo de la parte de abajo, que nos queda de esta manera. Nada más hubo cambio con los exponentes, no nos afectó tanto. Bueno, sí es un problema grande los cambios de signos, pero bueno, la estructura no cambió tanto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es derivarla. Aquí hay que tener mucho cuidado. T se queda igual, esta cambia, L nos queda menos 3t más 3. Entonces la derivada cambia, porque la derivada, como estamos derivando menos 3t, la derivada de menos 3t no me va a dar 3, me da 3. Entonces ese cambio, se vean que aquí está el cambio de signo que necesitamos. Entonces hay que sustituirlo. Acá en lugar de 3, en la primera derivada hacer menos 3, cambiarle menos y más a los signos. Igual acá de hacer menos y más, menos y más. Veamos cómo queda nuestra estructura de la primera. T por menos 3 al menos 3t más e, todo esto más e a la misma función. Entonces la primera derivada, tenemos la ecuación de la primera derivada, va a ser menos 3, todo esto con lo mismo, menos 3 más, y lo podemos agrupar, ¿no? Menos 3t más 1. Perfecto, nos quedaría de la siguiente forma, miren. La primera derivada nos va a quedar como 3t por e a la menos 3t más 3, todo esto más e por e a la menos 3 más 3, menos 3t más 3. Entonces lo puedo simplificar en menos 3t, todo esto más 1, más 3t y menos 3. Entonces para darle solución a la ecuación,
La segunda, recuerden, ya la conocíamos. Vean que lo tenemos aquí. Vamos a dejarlo desde aquí. Esta derivada ya la conocemos. Proviene de la derivada de nuestro valor de y. Miren, vamos a subirle tantito. Aquí estamos. Vamos a derivar primero la primera. Observemos. Tengo 3t. Y aquí vamos a reiniciar todo para no confundirnos. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a borrar, permítanme, vamos a borrar todo lo que habíamos hecho anteriormente. Que recuerden que ya había un error. Entonces vamos a derivar por segunda ocasión este término. Nuevamente, vamos a ponerlo. Aquí nuevamente lo que tenemos es una estructura de u por v. Tengo una u y mi u va a ser igual a menos 3t más 1. Va a ser igual a... Y bueno, nuestro término v va a ser al término restante. Nuestro término v va a ser igual a nuestro término que cuidamos. Listo, veamos. Lo que tengo es lo siguiente. Aquí déjenme convertir los signos. Más y menos. Más y menos. Perfecto. Ahí está, mira. Lo que tengo entonces es que u va a ser igual a menos 3t más 1 y que v va a ser igual a menos 7. Esto lo hago porque ya la derivada de v ya la conozco, ya la tengo acá aparte. Entonces solamente me hace falta la derivada de u. Pero miren, la derivada de u es más simple. Es la misma derivada que tenemos en la parte de arriba. Entonces la derivada de u, en este caso 1, se vuelve 0 y nos queda menos 3t. Pero la derivada de menos 3t se va a ir el t, entonces queda menos 3. Lo que tengo que hacer ahora es unir esas derivadas, ¿no? Para encontrar la segunda derivada. En términos de la segunda derivada, esto ya lo vamos a poner como en términos de la segunda derivada, va a ser la segunda derivada de y, va a ser primero, ya lo habíamos hecho con u, va a ser u, el término de u, vamos a ponérselo, multiplicado por la derivada, vamos a ponerlo entre paréntesis, multiplicado por la derivada de nuestro término de v. Bien, la derivada del término de v ya lo habíamos conocido, no la tenemos en la parte de arriba. Con su signo, no se nos olvide. Ese signo fue el que nos hizo trabajar doble. Veamos, aquí tengo u por v. Recuerden que la derivada de v aquí está, menos 3. Y u ya lo conocemos. Entonces ahora nos hace falta más todo esto, lo que sería ahora. Nuestro término v, el término normal, todo esto multiplicado por la derivada de u, pero ya habíamos dicho que era menos 3. Entonces ya tenemos nuestra segunda derivada. Solo hay que simplificarla. Bien, voy a multiplicar este menos 3 a todo lo que tengo dentro de la ecuación. Recuerden que el orden del producto no altera. Entonces tendría menos 3 por menos 3 me daría 9 positivo. Y menos 3 más 1 me va a dar menos 3. Todo esto nuevamente es para simplificarlo, para que queden términos que pueda ser simple verlo. Nos va a quedar 9 positivo porque menos 3 por menos 3 nos da 9 positivo y menos 1 por menos 3 me va a dar menos 3. Todo esto extrayendo ese 3 que tenemos. Y luego el menos 3, bueno, va a afectar y lo voy a poner primero de la ecuación para que no lo perdamos de vista. Listo. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Ya metí el 3 aquí, vean. Menos 3 por menos 3 me da 9. Y menos 3 por más 1 me da menos 3. Todo esto por el mismo. Por e a la menos 3t más 3. Todo esto más 3 más menos 3 por e a la menos 3. Entonces veamos que podemos factorizar aquí el menos 3 y el menos 3. Entonces lo que tengo que hacer es meterlo, factorizarlo menos 3 y menos 3. Lo voy a dejar expresado primero, para que veamos que ese menos 3 y menos 3 lo podemos sumar. Veamos que todos tienen el mismo factor multiplicativo, que sea la menos 3t más 3. Todo esto, este 3 lo paso por aquí, menos 3, y luego lo menos 3 que tenemos acá. Entonces menos 3 se vuelve una suma negativa, sería menos 6. Y lo que tenemos entonces sería menos 6. Menos 6. Ajá.
Listo. Ya tenemos simplificado nuestro término de y de la segunda derivada y ahora sí hay que sustituirlo nuevamente en nuestra ecuación base o la ecuación principal del ejercicio. Veamos si ahora sí, bueno, por lo menos ahora sí tenemos signos negativos en la ecuación, lo cual permite la eliminación. Entonces va a ser 2 veces la segunda derivada, que es el primer término que acabamos, el último término que acabamos de calcular. Luego va a ser 12 veces la primera derivada. La primera derivada ya la teníamos, solo hay que sustituirla. Y luego el término de y. El término de y, que es la solución particular de la ecuación diferencial, que es con la cual partimos. Ahorita lo dejo expresado para que podamos verlo paso por paso. Bien, la ecuación diferencial, tomando en cuenta la base, va a ser 2 veces la segunda derivada. La segunda derivada es 9 veces 9t menos 6 por e a la menos 3t más 3, que es lo que tenemos aquí. Luego va a ser 12 veces la primera derivada, que es menos 3t más 1 por e a la menos 3t más 3. Ese proviene de nuestra primera derivada, que lo tenemos aquí. Miren, menos 3t más 1, todo esto por e a la menos 3t más 3. Y luego va a ser 18 veces el valor de t. 18 veces, vamos a buscar el valor de yt. Aquí está, miren, 18 veces este término de t por e a la menos 3t más 3, que es exactamente lo que tenemos aquí. 18 veces por t, que este es y, va a ser t por e a la menos 3t más 3. Entonces ahora lo que hay que hacer es hacer las multiplicaciones. Sería 2 veces esta parte. Voy a multiplicarlo por cada término dentro del paréntesis. Entonces sería 2 por 9. 2 por 9, bueno, ya sabemos que eso es 18. Sería 18. Y 2 por 6 se vuelve 12. Bien. Bien hecho hasta aquí. Todo esto más, aquí vamos a meterle el 12. 3 por 12 serían 36. Y 12 por 1 serían 12. Todo esto, ajá. Perfecto. Y el último sería meterle el 18. El 18t. Veamos lo que tenemos. Entonces, ya incrustando sería 2 por 9 serían 18, 2 por 12 serían 2 por 6 se devuelven 12, luego 12 por 3 se vuelve 3 por 2 son 6 y 3 por 1 son 3, serían 36 menos 36t, todo esto más 12. Luego sería 18t. Ahora lo que observo es que todos, aquí hay un paréntesis más, déjenme quitarlo. Ahora lo que todos tenemos el mismo factor común, puedo factorizar, puedo nada más dejar los t's y el e menos 3 más 3, sacarlo de ese procedimiento. Y la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a dejarlo expresado. Un segundo. Nos queda menos 36t más 12, todo esto más 18t. 18t. Cierra paréntesis y todo lo demás. Ok, factorizado nos queda de la siguiente forma. Esperemos que todo esto cuadre. Vean. Extraigo el e a la menos 3t de cada término y nada más termino sumando los que corresponden, ¿no? Tengo 18t menos 12 más 36t más 12 más 18t. Bien, primeramente observemos que tengo menos 12 más 12 se van a ir. Menos 12 más 12 se van a ir. Para abajo, bien. 2 menos 12 más 12 se van. Y luego aquí quiero que observen. Tengo 18 más 18 se vuelve 36t. Entonces 36t menos 36t se vuelve 0. Entonces la ecuación quedaría como 0 que multiplica a e por e a la menos 3. Perdón, e elevado a la menos 3t más 3. Esto se vuelve 0 por cualquier número, se vuelve 0. Perfecto, nos dio bien. Listo. Entonces 0
es igual a 0. Perfecto, se comprobó, la suma de todos es 0, entonces sí la solución particular. Y entonces nos retomamos y decimos que la solución particular para la ecuación diferencial de grado 2 va a ser igual a y en t, va a ser igual a t por e a la menos 3t más 3. Entonces esta es nuestra solución particular, considerando las condiciones iniciales cuando y es igual a 0, va a ser igual a 0, y cuando y en t vale 1, va a ser igual a 1. Y entonces con eso encontramos la solución particular a la ecuación diferencial. Esto es para el caso 1. Bien, entre semana les voy a subir un video para el caso 2 y en esta semana vamos a ampliar un poquito esto porque este tema es un poquito amplio, ya que esas ecuaciones cambian y se modifican. Todavía hay ampliaciones para las condiciones. Entonces, por el momento les voy a subir nada más ejercicios para 3 días de caso, en este caso tipo 1, y iremos viendo, les subiré en estas semanas para los 3 tipos de casos.